Bienvenidos. Soy Liliana Isabel del programa Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. En el día de hoy vamos a hablar sobre legislación documental. Esta es la actividad número 1 de la asignatura Legislación Documental, Pensamiento Crítico sobre Legislación Documental como consecuencia histórica en la estructura del Estado colombiano. Se presenta para el docente Miguel Ángel Montenegro Castillo. Hoy quiero hablar sobre algo que muchas veces nosotros creemos que es algo muy técnico, muy administrativo, pero en realidad es profundamente político y democrático, que es la legislación documental en Colombia. Más que explicar leyes, quiero mostrar cómo la legislación documental nace, evoluciona dentro del Estado colombiano, cómo se estructura con estas leyes, cómo se estructura con las políticas públicas, con la transformación digital. Voy a citar a Noam Chomsky y a Hans Kelsen, quienes nos han dado una perspectiva y un pensamiento crítico sobre la información, la democracia y el poder. La idea no es solo explicar leyes, sino entender por qué existen y por qué cumplen un papel tan importante dentro de la democracia. Vamos a iniciar hablando sobre por qué el Estado necesita regular sus documentos y cuál es su estructura. Los elementos de un Estado son el territorio, la población, el gobierno, la soberanía. ¿Cuáles son las características de un Estado? Su organización política y jurídica, tiene autoridad legítima sobre su territorio, es autónomo, es independiente, está regido por una constitución política y ejerce poder a través de las instituciones públicas y busca un bien común. Los fines del Estado son garantizar derechos, servir a la comunidad y promover la prosperidad en general. Hay nivel nacional, que está por el presidente, el Congreso, las altas cortes y las entidades nacionales. El nivel departamental está el gobernador y la asamblea departamental. Y a nivel municipal está el alcalde y el consejo municipal. La estructura del Estado se divide en 3 ramas del poder: la legislativa, la ejecutiva y la rama judicial. La legislativa, el Congreso produce leyes. El Ejecutivo produce decretos y actos administrativos y la rama judicial produce sentencias. Sin archivos organizados, ninguna de estas ramas podría demostrar sus decisiones, ejercer control ni garantizar transparencia. La gestión documental atraviesa toda la estructura del Estado. El Estado colombiano actúa a través de documentos. Si lo pensamos bien, todo lo que se hace en el Estado queda registrado en documentos. Una ley, un contrato, una sentencia, un acta. Esto funciona a través de documentos. ¿Qué pasa si estos documentos no se organizan, no se conservan o no son accesibles? Algo muy grave. No se puede demostrar lo que se hizo, no hay control, no hay memoria. Por eso surge la legislación documental en Colombia. No es solo ordenar papeles, es garantizar la seguridad jurídica y transparencia. Sin documentos organizados no hay control institucional. Cuando nosotros hablamos de legislación documental, no estamos hablando de documentos históricos, antiguos y solamente guardados allá en un repositorio, en cajas, no. Estamos hablando del conjunto de normas que regulan tanto su producción, organización, la conservación y preservación, el acceso y la disposición final de esos documentos. El objetivo es la transparencia, la seguridad jurídica y la memoria histórica. La legislación documental en Colombia no apareció de la noche a la mañana, ha evolucionado. Les voy a explicar uno de los hitos más importantes o puntos de partida que ha tenido la legislación documental en Colombia. Lo primero fue la Ley 47 de 1920, fueron los primeros lineamientos sobre archivos y bibliotecas. Fue uno de los primeros intentos por regular las bibliotecas y los archivos en Colombia. Luego viene la Ley 23 de 1982, donde protegió la propiedad intelectual. De ahí viene la Ley 57 del 85, fortaleció la publicidad de los actos oficiales. Más adelante, con la era digital, surge la Ley 597 de 1999, donde regula los mensajes de datos y las firmas digitales. Y un punto clave es la Ley 594 del 2000, es la Ley General de Archivos, que organiza el Sistema Nacional de los Archivos en Colombia.
Finalmente, se da la Ley 1712, que es la Ley de Transparencia y el Acceso a la Información. Refuerza el derecho al acceso a la información pública en Colombia. Esta evolución muestra cómo el Estado pasa de regular archivos físicos a enfrentar retos digitales. Ha tenido que adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales. Para entender cómo funciona esta normatividad en Colombia, es importante mencionar la teoría de Hans Kelsen. Kelsen plantea que el ordenamiento jurídico funciona como una pirámide. En la parte más alta está la Constitución, la norma de normas. Es la base de la legislación documental en Colombia, la Constitución de 1991. Es la norma suprema del ordenamiento jurídico colombiano. Luego vienen las leyes, los decretos y los actos administrativos. Cada una de ellas, cada norma tiene su validez de una superior y debe respetarse esta jerarquía a la que está por encima. En el caso de la legislación documental, esto significa que las leyes archivísticas existen porque la Constitución reconoce el derecho a la información y tiene validez porque la Constitución la respalda. Además, existe una entidad muy importante que regula el archivo en Colombia, que es el Archivo General de la Nación. Dirige la política archivística en el país y garantiza que los documentos se gestionen adecuadamente. Esto demuestra que la gestión documental no es solo un tema administrativo menor, sino un mandato constitucional. Si una norma contradice a la Constitución, pierde validez y puede ser declarada inconstitucionalidad. Esto garantiza coherencia, seguridad jurídica dentro del Estado colombiano. Noam Chomsky no es solamente un lingüista reconocido por la teoría de la gramática generativa, sino también es un pensador crítico que analiza cómo el poder controla la información. Él plantea que muchas veces las élites políticas temen la participación real de la ciudadanía. Analizó críticamente el poder y el control de la información. En su obra Miedo a la democracia, explica cómo el poder puede controlar la información para influir en la opinión pública. Plantea que la participación ciudadana utiliza la información para moldear la opinión pública. Si el lenguaje influye en la forma en que pensamos, entonces, ¿quién controla esta información? Puede influir en la democracia y en la sociedad. En la actualidad vivimos en una era de sobreinformación. Hay información por todas partes, pero no sabemos cuál es la real. Hay noticias falsas, hay manipulación digital. El problema no es falta de información, sino su veracidad y su acceso. Aquí la legislación documental cumple un papel muy importante. La legislación documental se convierte en una herramienta democrática. Se busca garantizar la autenticidad, permite el acceso, conserva la memoria y evita la falsificación de los hechos. Los archivos son el antídoto contra la manipulación histórica. Si los documentos se ocultan, se manipulan o no se conserva, afecta la memoria histórica. Verificar hechos, ejercer control ciudadano, evitar la manipulación histórica. Este es el sentido de la legislación documental. Se convierte en una herramienta de defensa democrática. Los archivos organizados permiten su acceso, su autenticidad, son garantía contra esa manipulación de la información. Los archivos permiten verificar hechos, permiten exigir responsabilidades y permiten ejercer control ciudadano. En este sentido, la legislación documental se convierte en la herramienta democrática. Ahora hablemos sobre el gobierno abierto, el acceso a esa información. Hay tres pilares fundamentales en el gobierno abierto y se basan en transparencia, participación y rendición de cuentas. Sin gestión documental eficiente no hay datos abiertos, no hay control ciudadano, no hay confianza en la información que se les brinda. Pero para que haya transparencia real debe haber una buena gestión documental. Si los documentos no están organizados, no se pueden publicar, no se conservan, se pierde la memoria, si no son auténticos, no generan confianza en la ciudadanía. Hoy hablamos mucho del gobierno abierto, pero en realidad el gobierno abierto no puede existir sin información organizada.
La transparencia sin documentos organizados es solamente un discurso. Hay nuevos retos. La transformación digital. Ya no hay solamente documentos físicos que custodiar, sino hay documentos en formato digital. La transformación digital implica la digitalización de documentos, las firmas electrónicas, la seguridad de la información y la preservación digital a largo plazo. El reto actual no solamente es conservar documentos, sino garantizar su autenticidad en entornos digitales, a corto y a largo plazo. Esa migración de esa información y conservar su autenticidad por periodos largos. Además de esa transformación se plantean nuevos retos. Hay que pensar en ciberseguridad, protección de datos y la autenticidad electrónica. La legislación documental debe adaptarse constantemente a estos cambios. Bueno, ahora bien, algo muy importante es entender que no basta con que existan solamente leyes. Las leyes establecen el marco jurídico, pero las políticas públicas son las que permiten que esas leyes se materialicen en acciones concretas. En Colombia la legislación documental no solamente está regulada por la Ley 594 del 2000, sino que también se desarrollan a través de políticas públicas impulsadas por el Archivo General de la Nación, que es el ente regulador. Estas políticas buscan fortalecer el Sistema Nacional de Archivos, implementar programas de gestión documental, modernizar archivos con enfoque digital, garantizar la preservación a largo plazo y promover una cultura archivística en las entidades públicas. Además, se articulan con políticas como lo que es el gobierno digital, la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. Es decir, que la gestión documental no es una función aislada, sino que demuestra que el Estado colombiano reconoce que la información es un recurso estratégico para la democracia. Sin embargo, su efectividad depende de la implementación, la supervisión y el compromiso institucional. Si lo analizamos desde la perspectiva de Noam Chomsky, podríamos decir que una política pública en gestión documental es una herramienta que puede funcionar en dos sentidos. Puede fortalecer la transparencia si se aplica correctamente o puede quedarse en el papel si no hay la voluntad política. Por eso las políticas públicas en archivística son importantes y fundamentales para que el derecho a la información no sea solo formal, sino real. Bueno, como conclusión, les puedo afirmar que la legislación documental en Colombia no es simplemente un conjunto de normas técnicas o administrativas orientadas únicamente a la organización de archivos. La realidad es que es un instrumento político, jurídico y constitucional que garantiza la democracia, protege la memoria histórica y materializa el derecho fundamental al acceso a la información. Su evolución en el Estado colombiano demuestra progresivamente que sin archivos organizados, accesibles y protegidos no puede existir la transparencia, la rendición de cuentas ni la participación ciudadana de forma efectiva. La consolidación del Archivo General de la Nación con la expedición de la Ley 594 del 2000 evidencia que la gestión documental dejó de ser un asunto meramente administrativo para convertirse en una garantía institucional de derechos. La legislación documental surge como consecuencia histórica del desarrollo del Estado colombiano. No apareció por casualidad, sino por la necesidad del orden, de la memoria, del control institucional dentro de un Estado social de derecho. Desde la perspectiva de Noam Chomsky, el control de la información puede debilitar la democracia cuando se utiliza como un instrumento de poder. Sin embargo, desde el marco constitucional colombiano, la gestión documental funciona como un mecanismo de equilibrio que fortalece la transparencia y limita los abusos de un mecanismo de dominio o distorsión de la información para la ciudadanía. En la era digital,
el reto no es únicamente conservar documentos, sino asegurar su autenticidad, integridad y disponibilidad y la preservación a largo plazo frente a la información, su manipulación o los riesgos tecnológicos. Esto exige una actualización normativa constante y una transformación digital responsable. Por eso, como profesionales de la información, esta función técnica cumple un mandato constitucional y democrático. Es garante, somos garantes de la memoria, de proteger derechos, de proteger información y somos actores esenciales en la consolidación de una democracia más sólida, participativa y transparente. Sin memoria no hay democracia. Muchas gracias. Quien les habló, Liliana Isabel.